Ya. Espero que estén súper bien, chiquillos. Iniciamos este taller. Vamos a iniciar lo que es de la chicha a la piscola, pensando en la chilenidad 200 años después. Conmigo tengo a Sebastián Adasme, a quien en un segundito le voy a dar tiempo para que se presente. Pero antes de empezar, quería recordarles, chicos, que esta semana en Preparación Ética tenemos un montón de actividades y ojalá que ustedes todos puedan participar. Actividades como, bueno, obviamente la del día de hoy, el jueves 7, día de mañana, salud por el 18, el sábado 19, la cumbre ética con los profesores de preparación ética, el domingo 20 también, nuestro taller de lengua de señas, que va a estar especialmente en 18, para que todos ustedes puedan participar y puedan hacer partícipes también a sus amigos y a sus conocidos. Bueno, asimismo, chiquillos, también les recuerdo que estamos en la Semana del Arte en Preparación Ética. Estamos viendo las manifestaciones artísticas que pueden todas participar, chiquillos, todo tipo de manifestación artística. Si usted es músico, si usted escribe, si usted pinta o tiene esculturas, usted puede participar. Pueden mandarlo al mail que aparece ahí, chiquillos, preparacionetica@gmail.com, y va a ser juzgado por un panel de jueces, bien, y también por lo que es voto del público. Bien, se van a llevar un lindo premio también a los que participen, o sea, el que gane, el participador que gane. Y por último, chiquillos, tenemos nuestro ciclo de conversaciones de Mujeres por el Mundo, que también es bueno que presentárselos. Y a los que se están recién uniendo, chiquillos, hola, ¿cómo están? Y entonces, hoy día empezamos el taller de la chicha a la piscola, ¿ya? Y los voy a dejar con nuestro invitado Sebastián Adasme para que se presente. Dale, Seba. Vale. Hola Ignacia, oye, primero que todo, muchas gracias por la invitación y por todo esto que están haciendo, lo encuentro muy entretenido, así que también muchas felicitaciones. Mi nombre es Sebastián Adasme, bueno, estudié en la Católica, licenciado en Ciencias Sociales, hice el mayor en Economía, un minor en Filosofía y otro en Ciencia Política, y en los últimos años he estado trabajando mucho en servicio público a partir de la investigación de las ciencias sociales, y también directamente como en políticas públicas en el gobierno. Ya, perfecto, Seba. Entonces, dándote la bienvenida y esperando que podamos hacer esto súper entretenido. Y también recordarle a los chiquillos que nos están viendo que las preguntas van a estar abiertas. Yo voy a ir leyendo el chat, bien, y voy a ir viendo las preguntas que ustedes tengan para hacerlos partícipes con Sebastián también, ¿ya? Para que escriban todas sus dudas y cualquier cosa que quieran sacar a relucir o cualquier idea que tengan respecto a lo que vamos conversando. Bien, entonces... Hoy vamos a hablar, chiquillos, de un tema súper importante en estas fechas, pues muchos seguramente nos hemos preguntado alguna vez qué es la chilenidad, qué es ser chileno, qué se supone que somos como chilenos, cuál es nuestra identidad. Y a raíz, obviamente, de este 18 de septiembre que se nos viene con todo, ahora también en preparación ética, y que esperamos con muchas ganas y muchas ansias. Bueno, Seba, entonces yo te dejo con esa pregunta abierta. ¿Qué es la chilenidad? Ya, la pregunta es, bueno, es súper difícil de responder, no es una respuesta ni muy fácil ni automática. En general, cuando uno piensa en la chilenidad, rápidamente piensa, bueno, en el mes de la chilenidad, septiembre, y en las fiestas patrias, ¿cierto? Nosotros lo asociamos a eso. Entonces asociamos chilenidad a, no sé, la chicha, la empanada, la cueca, que es lo que generalmente se vive en esta época, nos juntamos, hacemos un asado, pero es súper difícil porque al final el resto del año, más que la chicha, más que la empanada y definitivamente más que la cueca, tenemos la piscola, el sushi, la cumbia, el reggaetón. De hecho, es mucho más probable que la gente coma más sushi que empanada, y eso que la empanada es súper rica, no es ningún problema como para comer el resto del año. Entonces la pregunta de alguna forma es, ¿qué ocurre finalmente? ¿Quiere decir que la chilenidad se vive solo en septiembre? O sea, que nosotros no somos como chilenos el resto del año, o que tendríamos que básicamente hacer que el reggaetón y el trap tienen que volverse los bailes nacionales, ¿cierto? Sería como esa más o menos la pregunta. Sí, pues una pregunta súper buena. No sé qué opinan los chiquillos. ¿Ustedes cuánta cueca bailan, chiquillos? ¿Bailan mucha cueca? ¿Comen mucha empanada el resto del año? Porque obviamente nosotros en septiembre vivimos, eh, por ahí me dicen su cueca trapera. Eh, Nosotros vivimos en el fondo, bueno,
Muy bien, ahí dicen, soy chileno todo el año, súper bien. Hay algunos que tienen esa chilenidad metida en la sangre y es súper bueno. Yo personalmente tengo que ser súper sincera, yo me acuerdo un poquito de mi chilenidad, de las empanadas y del asado en septiembre. Y tengo que ser súper honesta con eso. Es verdad, soy más fan del sushi que de las empanadas. Entonces, en el fondo, al final cuesta decir qué es la chilenidad o qué somos como chilenos. Bien, eh, está bien Ignacia, Ignacia nos dice que baila, que come empanadas todo el año, gracias a su mamá, Bueno. qué bueno, qué bueno, alguien tiene ahí una cocinera de empanadas, porque es difícil hacer empanadas. Eh, pero en el fondo no sabemos muy bien lo que es la chilenidad, no tenemos muy claro qué es la chilenidad como tal, si solo está en septiembre, pero en términos históricos, Seba, en términos más bien históricos, ¿qué es la chilenidad? Para ver si nos queda un poquito más claro, si se nos hace más fácil la cosa. Ya, bueno, no tenemos suerte, no va a ser más fácil, eh, precisamente porque nosotros celebramos la chilenidad ya por convención ahora el 18 de septiembre, y nosotros recordamos el 18 de septiembre de 1810, ¿cierto? Que es, digamos, esta segunda pintura que tenemos acá, el Cabildo Abierto, donde se genera la primera Junta Nacional de Gobierno, la primera Junta de Gobierno, efectivamente, como alguien dice. El, ahora, pero todos sabemos que en esa Junta Nacional tampoco hay como una independencia muy clara, porque en el acta de ese cabildo, al final se sigue declarando fidelidad al rey, Fernando VII en ese caso. Entonces tampoco es una independencia definitiva, ni mucho menos. Recién la jura del acta de independencia es en 1818, que es esta primera foto. Ahora, si uno mira la foto, hay algo muy interesante. Bueno, en primer lugar, esto fue el 12 de febrero de 1818, como todos sabemos. Hay una bandera chilena grande, esto de acá es el Palacio de la Moneda, si se fijan, hay además banderas argentinas. Y es que en un principio, sobre todo, la independencia de Chile, y acá se declara la independencia de Chile finalmente, eh, es parte de un proyecto mucho más grande. O sea, como el Ejército Libertador viene y se organiza desde Argentina, después de esto nosotros hacemos también un Chile ayuda para liberar Perú, entonces es como un proyecto súper grande, es como un proyecto latinoamericano. A esto se le puede agregar más cosas. De hecho, el 5 de abril de 1818, después de declararse independiente, ocurre una de las batallas más como simbólicas o más importantes, que es la batalla de Maipú. O sea, seguimos teniendo españoles acá mismo en el centro, digamos. Y esa batalla, de alguna forma, reafirma y confirma la independencia de Chile realmente. Por eso hubo un tiempo prolongado en que se celebraban las tres fechas. Se celebraba el 18 de septiembre, se celebraba el 12 de febrero, que además celebraba un año de la victoria de Chacabuco, y además el 5 de abril. O sea, era una cuestión súper enredada. Era tan enredado que, bueno, en 1824 se suspende la celebración del 5 de abril, y más adelante, ya en 1837, el presidente Joaquín Prieto suspende la celebración del 12 de febrero. Y con ese él ya dice definitivamente queda solo el 18 de septiembre. Pero es un poco como una convención. En ese momento ya la gente estaba como súper confundida, no sabía qué celebraba, era como un carrete eterno todo el año. Y entonces, claro, por eso te digo que históricamente no es muy difícil. Además, bueno, en 1810 Santiago estaba peleado con Concepción, Chiloé seguía siendo español y va a seguir siéndolo hasta 1826, y todo el norte grande ni siquiera es chileno, eso es después de la Guerra del Pacífico. Así que no, históricamente, digamos, estrictamente histórico tampoco es muy fácil. Ya, entonces, al final, ¿en qué quedamos? ¿Qué celebramos realmente el 18? ¿Y por qué es tan importante históricamente? Ya, eso es una muy buena pregunta porque, bueno, a pesar de todo, por algo estamos celebrando el 18, ¿cierto? Y celebramos el 18 de septiembre porque finalmente esa chilenidad, o sea, como en 1810 se marca un hito fundacional. Es el comienzo de un proceso. Nosotros ya hemos llegado, digamos, a la conclusión de que en 1810 empieza un proceso que va a marcar el inicio de algo, y ese algo es el Estado, la República de Chile, y por tanto de los chilenos propiamente tal. Eh, Esto quiere decir que, o sea, para plantearlo de alguna forma, la chilenidad, como pueden ver ahí, la chilenidad como una cualidad actual y permanente
con el hecho histórico de la independencia nosotros podemos verla como que la nacionalidad es a un país lo que el apellido es a una persona. Eso quiere decir que remite una historia, valores, costumbres y forma de hacer las cosas que heredamos y que vamos a legar. Para explicar esto es como cuando uno conoce a otra persona y esa persona tiene un apellido, y cuando nosotros sabemos de ese apellido, entonces también de alguna forma podemos saber quién es su papá, quién es su abuelo, cuál es la historia, y él, asimismo, está viviendo parte de esa historia. Por ejemplo, alguien que comentaba que su mamá hacía las empanadas, puede ser que tenga una receta especial de empanadas, puede ser que cuando coma empanadas en otra parte no le van a gustar tanto como las empanadas que prueba en su casa, y esa forma de hacer empanadas de alguna forma es probable que ella la aprenda y que más adelante la haga. Eso es algo parecido a lo que ocurre con la chilenidad. Y en ese caso, la historia cumple un papel indispensable, porque ella le habla al presente constantemente, podemos decir que lo interpela y que permite identificarnos en el tiempo. O sea que en esa historia, el chileno que somos hoy, de alguna forma lo que somos hoy inicia en ese 1810 con la patria vieja. Ya, perfecto. Entonces, al final, la nacionalidad es quienes somos, es como es nuestro país al final. Y sabiendo esto, ¿qué pasaría con ser chileno hoy en día? Porque hoy en día ser chileno puede ser muchas cosas. Hoy en día los chilenos no nos vemos particularmente especiales, no nos vestimos particularmente de cierta forma, excepto quizás en septiembre. Entonces, ¿qué es ser chileno hoy en día? Sí, es una buena pregunta, pero antes de responderte eso, quisiera ¿Mm? quizá, para que quede más claro, yo no sé si a todos les queda claro un poco como en qué consiste el que esta historia le habla al presente. Yo quizá te Mm, podría compartir un par de anécdotas para explicarte bien. Mira, una vez yo estaba leyendo sobre un informe que hizo una expedición de Estados Unidos, de la Marina estadounidense, en 1849. Vino a Chile porque querían hacer como un observatorio, etc. Y es muy entretenido porque uno cuando ve la descripción que ellos hacen, ellos dicen que a la altura del Santa Lucía, cuando bajan de ahí, en la tarde, en la Alameda, se llena de vendedores ambulantes. Y se llena de vendedores ambulantes que además están como gritando en la calle, diciendo, ofreciendo, no sé, papitas para el picoteo, acá lleve sus verduras, las papitas frescas, etc. Y es muy entretenido porque uno al ver eso, de alguna forma como que siente que reconoce lo que, como que uno dice, entiendo ese grito, como ese mismo grito que dicen ahí, es un grito que yo he escuchado ahora, es como una cosa así. Entonces, mm. finalmente, esa experiencia de sentir que hay algo semejante, como un continuo, algo que me resuena hoy en día, uno puede decir que es lo que configura esa chilenidad. ¿Ya? Entonces, claro, ahora, como tú dices, es súper difícil, ¿no es cierto? Como de alguna forma eh, espera, que vi la pregunta. Bueno, es súper difícil porque uno dice, bueno, ahora nos parecemos mucho al resto de la gente, o sea, como con la globalización, con el Mm. internet, con todas estas cosas, nosotros ahora podemos viajar además, y al viajar como que tenemos y compartimos muchas cosas con otras culturas, hoy en día celebramos Halloween, y además compramos ropa que se hace en cualquier otra parte, etc. Es verdad que ese cambio en las condiciones materiales nos hace ver parecidos al resto del mundo. Entonces, es más difícil saber cómo reconocernos. Sin embargo, a pesar de todo eso y a pesar de que en esos 200 años han pasado muchas cosas y que esas condiciones materiales también como que nos cambian un poco, uno podría decir que igual existe algo en común. Y en este sentido, jugando con esta idea de la chicha y la piscola, ¿en qué se parece la generación de la chicha con la generación de la piscola? Bueno, podríamos decir que los dos por de pronto tienen un vaso en la mano. Esto puede parecer un chiste, puede parecer una talla y puede ser como un, bueno, o sea, pero ¿qué significa que los chilenos sea simplemente carretear? Eh, Esto ha sido estudiado por varias otras personas. Hay muchos autores que dicen que sobre todo parte de la cultura latinoamericana tiene mucho que ver con el espíritu festivo que se vive acá, con la cercanía, con esta cosa así como de celebrar, etc. No sé si muchos conocen al poeta Octavio Paz, tiene un libro donde él de alguna forma se hace esta pregunta. Se hace esta pregunta por los mexicanos, pero que de alguna forma aplica para toda Latinoamérica. Y él dice que en algún minuto se junta con, digamos, el presidente de un municipio que era muy pobre, y él le dice, bueno, si son tan pobres, ¿en qué se gastan como la plata de todo el año? Y él le dice, bueno, en fiestas.
O sea, así pobre y chico como nos ven, este pueblo tiene dos santos patronos y hay que celebrarlo como Dios manda, no lo dice tan así, pero dice, o sea, eso quiere decir que hay que celebrarlo y dejarlo todo, echarlo todo por la borda. Hay un sociólogo chileno también, Pedro Morandé, que él explica que eso mismo que ocurre con el mexicano en ese caso, que Octavio Paz va a decir que la fiesta permite al mexicano comulgar con el resto de los mexicanos como semejantes. Eh, o sea, quiere decir que la fiesta es como un punto de encuentro, pero Morandé va a decir que eso es común a toda Latinoamérica y él lo va a llamar el barroco latinoamericano. Y eso que está presente en toda Latinoamérica también está presente en Chile. Es como el festejar, el pasarlo bien, el carretear, juntarse, etcétera. Entonces, no sé, pues si uno piensa hoy en día, tengo expresión ahí como el dejarlo todo, así como, oye, voy a dejarlo todo en esto, o tirar la casa por la ventana, o que lo comido y lo bailado no me lo quita nadie, que eso es muy antiguo. Eso de alguna forma remite a ese espíritu como de identidad carretera, por decirlo así. Ya, perfecto. Entonces, al final, el carrete pasaría a ser algo chileno, porque en el fondo, aquí nos preguntan los chilenos si tenemos identidad nacional, porque en algunas partes se dice que no tenemos una identidad nacional, porque en el fondo somos tan similares al resto del mundo, como tú explicabas bien, en el fondo somos un país globalizado, nos vestimos todos de forma similar, no nos diferenciamos mucho de los otros. Entonces, este carrete, esta festividad, pasaría a ser algo que nos identifica un poquito como chilenos. Sí, sí, en algún sentido. Ahora uno podría decir, bueno, es chileno, pero también es todo latinoamericano. Eh, Quizá antes de pasar a esto, que además quiero hablar del carrete y mostrar esta foto, la pregunta por la identidad es una muy buena pregunta de partida. O sea, efectivamente hay algunos que dicen que no existe algo así como una identidad nacional. Hay otros que dicen que existe una identidad nacional que varía en el tiempo y que dicen que hay muchas identidades. O sea, como hay también otro sociólogo chileno que dice que en verdad las identidades chilenas son como distintas identidades a lo largo del tiempo y que hoy estaríamos con una identidad en particular. Eh, yo por eso no he querido tampoco hablar tanto de como meterme al término de identidad, aunque chilenidad remite a eso finalmente, pero nosotros podríamos decir que aún así, a pesar de todo, hay cosas que están en el tiempo. Una de estas es la festividad. Y por ejemplo, a pesar de que hoy nos podemos parecer mucho con cualquier otro ciudadano del mundo, bueno, cuando un chileno va a, no sé, a Estados Unidos o a los países nórdicos o a Europa, uno siente como que, como que ellos son más fríos. No sé si han escuchado muchas veces que dicen, no, es que no sé, los gringos son más fríos. No, no tienen esta cosa de acercarse, abrazarse, como, o saludarse de beso. Eso, que es bien, eso es parte de lo que nosotros estamos diciendo, como que existe algo que es como una chilenidad, que es esta cosa media cálida. Esa cosa cálida que también se ve mucho en el carrete, en la cosa como de festejar y estar como con el resto de las personas, y es lo que se ha identificado, muchos autores han identificado esto, y por eso no es solamente como el carrete porque sí, es porque algo está pasando en ese carrete. Si nosotros vemos en esta foto es perdón, no es una foto, una pintura del siglo XIX, es justamente, esta se llama la Zamacueca, y quiere representar la chilenidad. Yo encuentro que es genial esta foto, yo sugeriría que después la gente pudiera verla y verla con más tiempo, porque, bueno, uno lo ve y uno de repente dice, esto es parecido a cualquier fonda que uno ve hoy en día, o sea, si uno va al Parque O'Higgins, va a ver algo muy parecido. La gente lo está pasando bien, el centro de esto es efectivamente la zamacueca, el carrete, acá están los dos bailando, el otro que está como avivando, acá los músicos están en lo suyo, como poniendo la música al carrete. Él, acá este es como el guaso que está, se supone, en el escenario y está como ahí aplaudiendo y las palmas y toda la cosa. La señora repartiendo el ponche, y acá, bueno, un borrachito incluso. Se ve que está borracho y tiene como la copa ahí. Eh, y como que si te fijas, ni siquiera pescan al niño. El niño parece que está como un poco aparte. Están todos centrados en el carrete y bueno, acá yo no sé muy bien, pero yo creo que él está como tratando no sé, como no sé si decir de seducirla, pero como que le está diciendo y ella se está haciendo la difícil, ¿no? Como que es parte también del ambiente carrete. Ahora, como tú me preguntabas, que si el carrete es entonces algo chileno, sí, uno puede decir que entonces es parte chileno y como parte de toda esta cultura latinoamericana,
pero no es lo único. O sea, como alguien algo decía por ahí, también hay otras cosas que son parte de esa chilenidad. Entonces, y que son más características solo de Chile. Uno podría enumerar distintas cosas, pero, por ejemplo, Sí, fíjate acá, acá hay un dicen por militar. ahí, espérame, un segundito, que como lo que estabais mencionando, Seba, dicen por ahí que nuestros modismos también son parte de nuestra identidad nacional. Cris Carlos también dice que la identidad nacional no es tan visible a simple vista, que se caracteriza por la forma de pensar, de comunicarse, de hacer las cosas. Eh, y Dan nos dice que no cree que nuestra identidad sea similar a lo que se vive en el resto de Latinoamérica. En el fondo, quizá ahí hay una diferenciación también entre lo que es Latinoamérica y nosotros como Chile. Efectivamente, yo creo que estoy de acuerdo con todas esos comentarios. En primer lugar, los modismos, cuando uno habla de algo común, también es un lenguaje común, ¿cierto? Y ese Ujú. lenguaje común en el caso particular de Chile, o sea, nos entendemos entre nosotros nomás. Yo he estado incluso con mexicanos, y los mexicanos dicen, cuando nosotros hablamos entre chilenos, no se entiende ninguna cosa. Así como que hablamos muy rápido, no pronunciamos todo, tenemos nuestras propias palabras, es terrible. O sea, México no es que esté al lado, pero es tan latinoamericano como el resto de nosotros. Entonces, hay cosas que son distintas y también, tal como la última persona que decía que no es que se celebre de la misma forma que en el resto de Latinoamérica, nosotros podemos decir que el carrete es algo que compartimos de alguna forma con el resto de Latinoamérica, pero también hay cosas que son solo nuestras, por decirlo así. O sea, por eso quería decir que el carrete es solo uno de los aspectos. Si volvemos a la foto, yo te iba comentando, o sea, a la foto, insisto, a la pintura, podemos ver acá atrás un militar. Hay muchas personas, muchos autores que se han preguntado, esta pintura es incluso antes la pintura es incluso antes que la Guerra del Pacífico. Entonces, sin embargo, a pesar de eso, ya habían muchas batallas en Chile. O sea, estuvo la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, contra España. eh, Hubo varios ejercicios bélicos, digamos, en ese periodo. Y es muy curioso porque en una pintura que quiere retratar los chilenos, la chilenidad, hay un militar metido entre medio. Bueno, la verdad es que hay muchos autores, sobre todo historiadores, que han dicho que la chilenidad tiene que ver también con este aspecto militar. ¿Por qué? Porque incluso desde la colonia, Chile fue conocido como tierra de guerra. Fue donde se generó un ejército permanente, etc. Entonces, era como un lugar difícil, belicoso. Y efectivamente, no sé, Ricardo Krebs, un historiador chileno, dice que eso también va a ser una cosa muy distintiva de Chile y que no es necesariamente compartido con el resto de Latinoamérica, como lo decía el otro, y que es la celebración de los héroes trágicos. Entonces, si te fijas, para nosotros todos conocemos a Arturo Prat, ¿cierto? Y Arturo Prat es súper importante como para nosotros y como para todas, y como que celebramos el 21 de mayo, y hasta hace súper poco el 21 de mayo era la cuenta pública del presidente, o sea, como que se dirigía a todo el país y daba cuenta de lo que hacía. Eh, Está Arturo Prat, también está la figura de Ignacio Carrera Pinto y de los 77, de la batalla de la Concepción. En ambos casos, que son como, bueno, a lo mejor alguno me dice, bueno, ¿cuál es la batalla de la Concepción cuál es la batalla de la Concepción e Ignacio Carrera Pinto? Bueno, es el que aparece en el billete de 1.000 pesos. Y eso consiste, exactamente, bueno, alguien ahí lo dijo. Ahí está Ignacio Carrera Pinto, y si pasamos como a la siguiente, acá están los billetes. Dentro de los billetes que nosotros tenemos está Arturo Prat e Ignacio Carrera Pinto. Lo que tienen en común es que ambos participaron en batallas que se perdieron. En el 21 de mayo todos sabemos qué es lo que ocurre con Arturo Prat. Lo que uno celebra no es que haya ganado esa victoria, sino ese arrojo y esa valentía que tuvo hasta el final de la batalla. Y él dijo como, la contienda es desigual, pero no nos vamos a rendir al abordaje, muchachos, y eso es lo que nosotros recordamos y lo que a todos nos resuena. Lo mismo pasó en la batalla de la Concepción. Eran 77 chilenos contra como 300 del ejército peruano, además de un montón de otras personas, algunos dicen que eran más de 1.000. Estaban solos y les dieron la oportunidad, se supone, de rendirse, y ellos dijeron no, hasta como quemar el último cartucho, por decirlo así. Eh, y nosotros, ¿por qué recordamos y celebramos eso? Que es muy curioso, porque tenemos muchas victorias militares, nosotros celebramos solamente o particularmente a ellos que perdieron, al héroe trágico.
al que de alguna forma demostró en la adversidad el que estaba dispuesto a dar algo por Chile. De hecho, después de la Guerra del Pacífico es cuando se formó mucho más fuerte esa conciencia nacional. Muchas personas, de alguna forma, chilenos sin distinción, se reconocieron allá. Y por eso parte de nuestra chilenidad, y cuando uno escucha las canciones de Adiós, Adiós al séptimo de línea, son muchas canciones que se escuchan en esta época, por supuesto, y en algunas casas, me imagino, se escucha el resto del año. Son recuerdos de la Guerra del Pacífico. O sea, si te fijas, mucho después de 1810. Pero ahí hay algo justamente identitario y que nos resuena hasta el día de hoy y que lo celebramos y lo conmemoramos. Bien, sí, súper interesante que nos quedemos con eso, con los que fueron derrotados, con esa garra un poquito chilena. Claro. Eso mismo dice Gabriel, conmemoramos más que celebramos. Súper bien esa acotación. Porque en el fondo no estamos celebrando una victoria, no estamos celebrando algo como positivo, estamos conmemorando algo que ocurrió y en el fondo perdimos. En el fondo fue un hecho que no nos reportó ninguna victoria. Y dentro de eso, yo quería preguntarte, esta chilenidad que hemos visto un poco ya, los héroes trágicos, un poco el carrete, un poco nuestros modismos, quiénes somos, eh, la pregunta es que yo tengo, ¿la chilenidad es igual para todos los chilenos? Es decir, desde Punta Arena hasta Arica, ¿la chilenidad es igual para todos? Claro, ese también, de nuevo, es muy entretenido porque todas estas preguntas que parecen demasiado obvias son muy interesantes. Efectivamente, como lo habíamos conversado antes, nosotros hoy en día celebramos el 18 de septiembre de Arica a Punta Arenas. Es una celebración a nivel nacional. Y eso que, no sé, pues, tal como dijimos en un principio, no sé, pues, el chilote en ese entonces, en 1810, seguía siendo español y de hecho peleó por el lado español por un buen rato. Eh, y bueno, después recién de la Guerra del Pacífico tenemos todo el norte grande, pero Arica igual lo celebra. Eso ocurre justamente porque podemos hablar de que una historia, de que toda esta historia en la que nos reconocemos, es una historia compartida a una comunidad política. ¿Y qué es esa comunidad política? La comunidad política es esta comunidad en la que nosotros participamos políticamente. Es la idea de la nacionalidad y la ciudadanía, que actualmente están descritas en la Constitución vigente, y toda Constitución de alguna forma dice quiénes son chilenos y quiénes no, y cuáles son los requisitos para ser chileno o para que te quiten esa nacionalidad. Y también para sufragar, ¿cierto? Uno puede ser chileno y no tener derecho a sufragio. Entonces, ¿qué es lo que te hace además ciudadano? Eh, Esta comunidad política quizá la desarrollaron mucho mejor, o sabemos que la desarrollaron mucho mejor los antiguos, en la antigua Grecia, ¿cierto? Nosotros en general hablamos de Aristóteles, perdón que me vaya tan antiguo, pero uno siempre habla como de la antigua Grecia, como la democracia, la participación en política. Aristóteles, muchos traducen la parte como animal social. Él dice que el hombre es por naturaleza un animal social. Pero en verdad, en el original griego, él dice politikon zoon. Eso significa como un animal que pertenece a la polis. Para él es tan importante que el animal, que el ser humano, lo distintivo es que pertenece a una comunidad en la que él participa políticamente, en la que puede decir algo, dar una opinión y que esa opinión vale. Eh, para nosotros es difícil quizá tenerlo muy claro porque es demasiado inmediato, pero esto no es algo que uno pueda dar por sentado. Yo voy a dar el ejemplo, esta idea de la comunidad política lo desarrolla Hannah Arendt a propósito de los derechos, que es una filósofa alemana, a propósito de los derechos humanos. Ella decía, bueno, los derechos humanos se supone que son para todos los seres humanos sin importar ningún tipo de distinción, pero existen hoy en día, incluso actualmente, 10 millones de apátridas en el mundo. El apátrida es una persona que no tiene nacionalidad. Y como no tiene nacionalidad, no tiene una comunidad política, no pertenece a una república, a una nación que le reconozca esos derechos y que por tanto él pueda exigirlos. En verdad esto es como un gran privilegio, un privilegio que en general compartimos todos, pero cuando vemos a alguien que no comparte esos privilegios nos damos cuenta del privilegio que es. Tener nacionalidad nos permite decir a las personas decirle a un gobierno, a una república, como estos son los derechos que tú me tienes que respetar.
y yo te los puedo reclamar. Y con la ciudadanía y el derecho a sufragio, yo además tengo derecho a decir algo al respecto, y a votar, y a ir a una elección, y decir, o sea, esto es lo que yo creo, y mi voto cuenta. Eh, bueno, puede ser también otro dato, pero nosotros, el tema de la nacionalidad chilena se hizo con un decreto en 1818 y en 1819. Y había algo ahí muy ideológico, si se quiere. Era una cosa en contra de la colonia, porque antes de que Chile fuera independiente, los españoles registraban como al bautizarse o al nacer, si la persona era española, o si era nativa, o si era indio, como le decían, o si era mulato, etcétera. Entonces hacía la distinción, eso era un grupo de castas. En cambio, desde ese momento, cuando se firma este decreto, que lo firma Bernardo Higgins, dice como, basta de esto, y desde ahora somos todos iguales, no vamos a alegar esta cosa que nos parece espantosa de España, o de la colonia, y ahora somos todos chilenos, no importa si tú hayas sido español o lo que sea, todo el que esté en Chile y que nazca en Chile va a ser chileno, y somos todos iguales. Eh, entonces, no sé si con eso queda un poco más claro, pero al final, participar de esta comunidad política, como te decía, nos hace compartir una historia en común, ¿cierto? Esta historia compartida, que es la que nosotros estamos describiendo desde 1810, que pertenece a esta comunidad política, y al mismo tiempo nos permite a nosotros participar actualmente de ella y dejar algo para más adelante. O sea, aparte de lo que nosotros podamos votar ahora o de la forma en que nosotros participemos en esta comunidad política, también se lo vamos a dejar a nuestros hijos de la misma forma en que nuestros padres a nosotros, o nuestros nietos, o no sé, nuestros antecesores. Eso le da como una continuidad, y es la que permite que en el momento de uno participar de esta comunidad política, no importa al final si Chilote en qué estaba en 1810, o en qué estaba Concepción en 1810, o Arica, ahora que son parte de esto, también heredan esta historia y la compartimos entre todos juntos. O sea, en el fondo, lo importante es que no es que todos celebremos igual, porque todos somos distintos. En el fondo, quizás hayan cosas que en el sur se celebran distinto que acá, o en el norte se celebran distinto que acá. Las celebraciones pueden variar, pero lo importante es que todos somos parte de esta comunidad política y compartimos una historia en común, y que por lo Efectivamente. tanto todos tenemos esta, como de alguna forma, eh, herencia histórica, herencia cultural, que nos lleva a tener esta chilenidad compartida de cierta forma, ¿verdad? Sí, efectivamente, es muy buen punto el que tú dices, que tú haces, porque al final uno sabe que hay distintas identidades en distintas regiones, ¿cierto? Y al final en el norte también se celebra la tirana, y también hay como un baile específico que es en Chiloé, etcétera, en el sur y todo eso, y hay una cosa magallánica. En el momento en que se configura esta comunidad política, que nos obliga a ser a todos chilenos iguales en ese sentido, lo voy a decir en esos términos, como que toda esa comunidad política se enriquece por estas distintas identidades locales. Entonces, no es que sea contrapuesto. Yo tengo una, no sé, identidad chilota, lo que sea, pero al mismo tiempo soy parte de una comunidad mayor. Cuando esta comunidad, no sé, le toca votar, ahora ya no sé, nos toca un plebiscito y todo, y un montón de elecciones, cuando uno hace y participa de esa elección, está participando y se identifica con este grupo grande, con esta comunidad política grande. Yo creo que a mí me parece que el ejemplo de los apátridas puede ser súper súper claro de cómo esa Uh -huh. comunidad política, más allá de la identidad, porque uno, hoy en día cuando habla de identidad, uno tiene cosas en común con muchos otros grupos, ¿cierto? De interés sobre todo, y que pueden atravesar la frontera. Por ejemplo, no sé, yo quiero, qué sé yo, salvar a las ballenas, y tengo el grupo de Greenpeace que está a lo largo de todo el mundo y que podemos hacer alguna cosa para salvar a las ballenas. Pero más allá de esa cosa en común que nos hace identificarnos con un grupo, con una comunidad, lo que tiene en particular la comunidad política es que, en palabras de Hannah Arendt, como que te da derechos a tener derechos. Cuando una persona no tiene una nacionalidad, alguien preguntaba ahí como dónde viven. Bueno, Uh -huh. algunos viven en algunos lugares, digamos, a la mala, por decirlo así, como sobreviviendo con las distintas cosas que pueden sobrevivir. Pero también hay casos de apátridas que son como más extremas. Hay un caso, no me acuerdo en qué parte, parece que era en Brasil, un apátrida que vive en el aeropuerto hace mucho tiempo, hace años. Y hay fotos de él y cómo tiene como su ropa ahí, etcétera.
porque como no tiene nacionalidad, no puede llegar a ningún lugar, no, como que no, y está varado en ese, en ese aeropuerto, no tiene a dónde ir, ni qué hacer, ni a nadie a quien reclamar sus derechos. De hecho, hay una oficina de la ONU que está encargada específicamente de esto, y lo que ha logrado de repente es que grupos que históricamente fueron apátridas, ellos consiguen que se les reconozca la nacionalidad del territorio donde habitan. Y eso les permite a ellos mantener un montón de otros derechos. Pero es súper decidor que, o sea, ellos siendo humanos y teniendo derechos humanos como cualquier otro, mientras no existe esa comunidad política al cual reclamarla, ellos no, pareciera como si no la tuvieran. Súper interesante igual ese tema, sobre todo el tema de la ciudadanía, que es básica en el fondo para nuestros derechos políticos. Pero igual hay que dejar claro una cosa, o sea, en el fondo no es necesario, o respóndeme tú en verdad al final, ¿es necesario ser ciudadano para ser chileno? ¿Ya? Obviamente no, ¿cierto? O sea, como es un poco lo que hemos dicho hasta acá, que uno, no sé, pues, en el carrete uno no le mira en el carnet y ver cuál es tu nacionalidad, ¿cierto? O sea, como que uno, por el hecho de estar en una parte, ya comparte ciertas cosas y ya uno puede participar culturalmente de esa comunidad, por decirlo así, o en este caso de la chilenidad. Entonces, uno puede vivir la chilenidad más allá de si es ciudadano o no es ciudadano, o cuál es la nacionalidad que tú tienes. Pero lo que hace diferente la ciudadanía en este caso es que uno no solamente la vive actualmente a través de todas estas cosas, del vocabulario, el lenguaje, nuestra jerga, las costumbres, las creencias, sino que además yo tengo la posibilidad de influir, digamos, históricamente o de forma institucional, para que quede en el resto de las generaciones. En el voto, en el sufragio, en la ciudadanía, uno puede además no solo vivir el presente, sino que además se está conectando con el futuro y con el pasado, finalmente. O sea, es como yo heredo esta historia compartida y todo esto que nosotros compartimos como chilenos, pero además hoy puedo tomar decisiones y legarlo al resto de las generaciones futuras, por medio de, no sé, creación de cosas, etcétera, o participar políticamente, no sé, ser un presidente y crear cosas que como que quedan súper, eso es como lo más grande que uno se imagina, ¿cierto? Como que uno recuerda los grandes legados, uno también piensa en grandes presidentes. Entonces, claro, ese es el tema. Obviamente no es necesario para vivir la chilenidad, pero sí te permite que esa chilenidad trascienda en el tiempo. No solo con lo que estás heredando del pasado, sino que también lo que estás legando a las generaciones futuras. Perfecto. Entonces, Sebastián, en síntesis, ¿qué tenemos? ¿Qué somos? ¿Quiénes somos como chilenos? Bueno, cuando nos preguntamos entonces qué tiene de común ese Chile de la chicha con el de la piscola, entonces podemos decir, como habíamos dicho antes, que ambos sostienen un vaso con el cual brindar y celebrar. Así como está ese vaso y ese espíritu de celebración de ese entonces, es el espíritu que tenemos un poco ahora, también el lenguaje, y el lenguaje es súper importante y muchas costumbres. En ese sentido, la historia nos permite que nos logremos identificar con las generaciones anteriores de chilenos. Entonces, más allá de las diferencias que nosotros tenemos, la historia nos permite decir, bueno, soy chileno acá y algo tengo en común con ese chileno de la Guerra del Pacífico o antes, ¿cierto? Y que hay algo que perdura en ese tiempo. Y finalmente, que esa historia compartida es una historia compartida que compartimos acá de Arica, Punta Arenas, etcétera, porque es una historia compartida a una comunidad política viva que está actualizando y construyendo Chile, un Chile que va a heredar a su descendencia. Ya. Creo que en Entonces, síntesis podríamos decir esas sí, tres grandes cosas. tres grandes cosas. Y bueno, también ahí mencionar nuestros héroes trágicos, que yo creo que también fue una cosa como que a mí me sorprendió. Y también lo que habían dicho los chiquillos, entre que los modismos, porque a mí se me olvidó decir una anécdota. Yo cuando viajé al exterior, me fui a Alemania y estaba caminando por Alemania y de repente escucho una palabra que me hace mirar y digo, ese es chileno. ¿Cuál será la palabra? A ver si alguno la adivina, chiquillos.
Yo me puedo imaginar de todas maneras, claro. Ya, claramente sí. Claramente fue esa palabra, chiquillos, que todos seguramente tienen en la imaginación, que no es un garabato para nosotros chilenos, bien, y puede significar muchísimas cosas, pero para mí fue eso de decir, él es chileno, y me lo encontré en la mitad de Alemania, y sé que es chileno por esa palabra que dijo. Bien, más que, no sé, más que cómo se vestía, porque se vestía igual a todos los demás, esa palabra fue lo que a mí me dijo, es chileno. Y eso a mí me dijo, oh, mira lo importante que es el Claro. lenguaje dentro de quiénes somos y cómo somos. Entonces ahí también hay que agregar un poquito, yo creo, un poco el lenguaje y las palabras como tal y cómo nos identifican como chilenos también. De todas maneras, de hecho, uno podría decir, son las palabras, que además uno hereda palabras de, no sé, muchas palabras que vienen de origen indígena y que eso nos revela que de alguna forma es parte de eso de nuestra identidad también, ¿cierto? Cosas que hemos heredado tanto de la vertiente española que colonizó como de la indígena que estaba acá desde antes. Y ahora con lo que tú dices, no es solo la palabra, sino además el cómo se dice, ¿no es cierto? Mm, Hay como un tono, un acento, que en el caso chileno es muy particular, porque sí, hay otros países en Chile que tienen la misma palabra, o sea, otros países en Latinoamérica que tienen la misma palabra, pero uno reconoce cuando es el chileno el que lo está diciendo. sí, uno siempre reconoce. De todas- Eh, y en todo caso, yo quería preguntarte entonces, ya tenemos nuestra síntesis y cómo podrías tú decirnos así en como un resumen de qué es esa chilenidad o cómo nos puedes mostrar. Yo creo que sí, más allá de esta síntesis, yo creo acá uno podría decir que una imagen vale más que 1000 palabras. Eh, sí, puedes pasar, claro. El, esa imagen que a muchos, yo creo que a muchos les puede significar algo, esa como expresión que es espontánea, esa cosa espontánea que ocurre cuando uno ve esa imagen, es lo que yo creo que mejor puede demostrar, más allá de lo que uno pueda decir en palabras, lo que es la chilenidad. Acá tenemos, en caso de una catástrofe, una persona que tiene y que está sosteniendo una bandera chilena, eh, y de alguna forma es cuando ocurre esta cosa que es mucho más grande que el individuo, nos hace preguntar también como qué es lo que trasciende a ese individuo. En este caso, un terremoto que arremeció y que o sea, destruyó ciertos lugares con un maremoto además. ¿Y qué es lo que nos queda? Nos queda esa sensación de que, bueno, pertenecemos al resto. Uno no necesariamente tiene que haber estado en ese lugar para que cuando uno vea esta imagen algo te produzca o algo te haga recordar, incluso una sensación. Y esa sensación también es de alguna forma de fraternidad. O sea, después del terremoto del 2010, como que se activa también esta cosa de chilenidad que nos hace decir a todos, bueno, algo tenemos en común. Como no necesariamente lo puedo definir, no necesariamente tengo las palabras, pero hay algo que se activa, algo ocurre, que en los momentos de tragedia y en los momentos grandes, por ejemplo también las guerras, se activa esta cosa. Pero también en los momentos alegres, eh, no sé, pues, cuando está la selección chilena en el Mundial y gana, yo me acuerdo que estaba en la universidad cuando pasa como a la siguiente fase, cuando le gana a España. Y eso quiere decir que pasaba a la siguiente fase, yo estaba en Casa Central de la Católica. Entonces, a una estación de metro del metro Baquedano. Nosotros salimos a la calle con unos compañeros y, o sea, la calle estaba cortada, Alameda no había ningún auto, estaba lleno de gente. Y un montón de gente que se estaba yendo en dirección a Baquedano, con polera, sin polera, mucha bandera, y la gente se saludaba en la calle. Se saludaba en la calle aunque no te conociera y, nunca te viera, y no te haya visto nunca más. Uno lo hace el resto del año y parece loco. O sea, uno no puede en otro momento ir por la calle saludando al resto de la gente y decir como, ¿qué le pasa a este? Pero en ese momento todos se saludaban, se abrazaban, iban con obviamente trago, o sea, como ahí como que rebrotan todas estas cosas medias chilenas y que dicen como va más allá de lo que nos separa, hay algo que nos une y que en cierto momento eso se activa. Puede ser, por ejemplo, el caso del terremoto, puede ser el caso del fútbol, y de todas maneras es esta sensación lo que yo creo mejor describe lo que es esa chilenidad.
Sí, po, en verdad la foto nos dice todo al final. Somos chilenos, nos sentimos chilenos y en los momentos más importantes. Da lo mismo si el momento es negativo o positivo para nosotros, en los momentos más importantes nos unimos como chilenos. Eh, y eso nos hace ser chilenos al final. Y bueno, con esa imagen damos por finalizado un poco este taller el día de hoy. Yo quiero dejar abierto un poco el chat para ver si hay alguna pregunta, alguna cosa que ustedes quieran comentar para que Sebastián nos pueda responder o podamos discutirla. Eh, Chiquillos, está abierto el chat para cualquiera que quiera comentar algo. Parece que había unas preguntas de antes, ¿no? Yo no las alcancé a ir viendo, así Acá que nos hablan de las palabras en mapuche. sí, ya, a mí no me llegan. Ah, ya. Ahí hay palabras que suenan cuico. Claro, es verdad. El, Hay muchas palabras y que no solo mapuches, también hay otras que son de origen o diaguita o quechua incluso. Es súper interesante la palabra y el uso de la palabra porque nosotros la seguimos usando como una forma de rastrear parte de esa identidad. O sea, ¿por qué al final hay cosas que tenemos en común o con Perú o con Argentina y todo lo demás? Porque también hubo mucho intercambio y eso es parte también va configurando esa nacionalidad también. Ahí Ignacia nos comparte que salía a marchar al estallido social, se sentía esa sensación como de unidad, que también para las marchas funciona también en el mismo sentido. Y ahí Dan nos pregunta, ¿qué rol juega el Estado actualmente en la identidad? Ya, dos cosas muy, muy interesantes. En primer lugar, bueno, como toda esta idea de marchar, sobre todo una cosa como el estallido, cuando hay una cosa que es como espontánea, por eso yo creo que uno puede remitir a esta última imagen, sobre todo cuando hay algo espontáneo, es cuando más se siente como, sin saber cómo explicarlo, que hay algo que comparte uno con el resto aunque no lo conozca. Entonces, pues, como que se vuelve completamente irrelevante dónde vive la persona o qué ha hecho ni nada, porque hay otra cosa mayor que te une. Y eso describe súper bien un poco en qué consiste la chilenidad. Y alguien pregunta qué rol juega el Estado actualmente en la actualidad. Bueno, uno podría hacer la distinción entre actualmente y antiguamente. También lo de que el metro. Eh, el Estado, sobre todo al principio, tiene mucho, mucho que ver en términos históricos con la forma en cómo se va configurando la idea de nación. Bueno, hay un ensayo súper conocido de Mario Góngora, que es como el Estado y la nación, un ensayo sobre la noción de Estado y nación en Chile. Eh, y ahí él muestra que históricamente el Estado, la forma es como un organismo que nos une, y que esa unión de repente es virtual, pero eventualmente eso se convierte en algo muy real, como por ejemplo la Guerra del Pacífico. Vamos a hacer el paralelo entre 1810 y después, y después en la Guerra del Pacífico. En 1810 todavía había muchas cosas que se compartían con Argentina y con Perú y que eran en común. Entonces la idea de nacionalidad o de identidad chilena no era tan clara a como lo fue más tarde en la guerra con Perú, o sea, en la guerra del Pacífico, se vuelve algo más chileno, sobre todo. ¿Ya? Es como un... Y ahí está el Estado metido, porque al final es una guerra entre Estados. Es el Estado de Chile contra Perú y Bolivia. Eh, Ahora, eso cómo lo haga, cómo afecta actualmente, pero no de la misma forma en como fue sobre todo al principio. Ahora, esta idea de comunidad política lo que nos muestra es que sigue siendo, marca los límites también de dónde se vive o dónde se sitúa esa nacionalidad. Bueno, ahí nos están diciendo, por ejemplo, María José nos comparte que después del estallido social ya no se siente chilena, que ya este nacionalismo que hay ahora el 18 ya no es como antes, que como que hubo una ruptura. Y lo cual yo lo encuentro súper interesante porque en el fondo hay cosas que cambian, hay cosas que Sí. nos remecen un poco por dentro y dejamos de sentir algunas cosas como ese, quizás por ahí nos preguntan como perder un poco el patriotismo cuando nos sentimos decepcionados un poco del Estado. Claro, es muy, muy buen punto. La chilenidad se puede decir que en la historia tiene también sus quiebres.
O sea, también nosotros tuvimos la guerra civil de 1891, y es muy curioso porque finalmente, como nosotros seguimos siendo parte de esta comunidad política, lo que pase después de esto también va a ser como una historia común a todos. Entonces, en el momento más inmediato se siente el quiebre, se siente la ruptura y se vive. De hecho, como la chilenidad ya no se siente de la misma forma. Pero mira, probablemente si hubiese además un terremoto ahora o algo así, algo de eso se activaría igual. Eh, y quiere decir que la chilenidad va más allá de la ruptura contingente. O sea, no es solamente lo que nos está pasando hoy en día y ahora, sino que tiene que ser vista desde una perspectiva mucho más amplia. Porque incluso en los momentos en que hay estos quiebres, después puede existir como un tipo de reconciliación. Y va a ser visto en la historia de Chile y parte de la chilenidad como un quiebre, como una ruptura y como una conciliación y una reconciliación, que en este caso pendiente, pero que después genera algo. No es el único caso de quiebre en la historia de Chile y en el caso de cualquier otro país. Imagínate en el caso de Estados Unidos, que tuvieron una guerra civil que fue súper fuerte y que fue a propósito de los esclavos. En el caso de Chile nosotros tuvimos, además de la guerra civil de 1891, que es como bien grande, pero hubo muchos otros quiebres en el siglo XX también. Bueno, y en el siglo XIX al principio también, o sea, pelucones contra los pipiolos, etc. Pero eso no quita que en la perspectiva grande, al final igual exista esta historia común compartida a una comunidad política. Uno podría decir que a veces se activa más que en otras ocasiones, ¿cierto? Eh, es No, una yo cosa puedo así. Y a veces pareciera como que queda suspendido. dándole las gracias como la Espérame. psicóloga. Ay, disculpa. ¿Que se Sí, no, activó dale un nomás. audio? Sí. No, pero que lo que pasa es que es eso, que uno a veces puede sentirse decepcionado un poco del Estado, como dice María José, que se siente decepcionada del Estado. Y en el fondo la chilenidad es más que el Estado, siento yo, que va más allá. En el fondo uno puede estar muy decepcionada de su país como tal, puede estar muy decepcionada de su Estado como tal, pero hay cosas que permanecen en nosotros por temas históricos y por temas culturales, que son más profundas, siento yo, por lo menos en mi opinión, son más profundas de lo que es, por ejemplo, el Estado como tal. Sí, de todas maneras, sí, 100%. Yo lo comparto totalmente, y eso, por eso alguien preguntaba cuál es el rol del Estado en la formación de identidad. Uno puede decir que cumple un rol importante al principio, pero hoy en día la nacionalidad es mucho más que el Estado, o sea, muchísimo más que el Estado. Eh, Hay un montón parte de esta cultura compartida, no es solamente estatal, el deber cívico es súper importante dentro como del largo plazo, pero en el periodo más instantáneo son otras las cosas que nos unen, o sea, no tanto ni las votaciones ni nada por el estilo. Eh, es todo lo otro compartido, ¿cierto? La historia, la cultura, el lenguaje, todo lo que hemos dicho, las creencias, solo que hay ocasiones en que se activa más que en otras, yo podría decirlo. Bueno, y el 18 de septiembre en general, es una fecha en que se activa más, nos hace recordar Sí, un poco estas cosas. Los sí, por terremotos, que eso. son accidentales, también lo activan. Sí. Bueno, ¿hay alguna otra duda, chiquillos? ¿Otro comentario que quieran hacer para ir cerrando? Parece que hay varias preguntas. Si quieres leer, No, sí, ya las leí todas. ya. Estamos al día con lo que han dicho. Em, ya, en el fondo que hay otros países que valoran la cultura, ya, sí, que valoran más la cultura en el fondo. Nosotros como chilenos nos falta un poquito esa educación cultural, creo yo, para valorar tanto más nuestra cultura. ¿Tú qué crees, Seba? Sí, de todas maneras. También cultura es difícil de definir, no es tan fácil. De repente cultura, hay como distintas versiones. Algunos piensan que la cultura es solamente, no sé, ir al teatro municipal y escuchar música docta, y otros que es algo mucho más autóctono y vernáculo, pero en verdad la cultura es, si uno la define de cierta forma, como que uno no se puede escapar de la cultura tampoco, ¿cachai? Entonces, eh, también quizá uno habría que precisar bien
qué es lo que está pensando uno cuando piensa en esa cultura y cómo se valora o qué es lo que hay que valorar. También uno podría pensar que hay ciertas culturas que habría que valorarlas más que otras, por decirlo así. Sí, perfecto. Y aquí Alejandra nos pregunta, ¿la chilenidad crees que está intencionada por el gobierno? Creo que esa es la pregunta. Chilenidad cree que está intencionado el gobierno. Espérate, que no entendí bien la pregunta, pero si es que está intencionado desde el gobierno, en general un gobierno trata de alguna forma, espérate, ya, de repente, o sea, el gobierno de alguna forma trata de activar esa chilenidad también, y usualmente, como intencionarla, Ujú. pero, pero también, espérate, estoy tratando. Aquí Ah, Dan nos pero dice si se estoy refiere a pensando, si, a lo mejor, dime. quizás eso es a lo que se refiere, si es usado como, ¿qué aspectos de la chilenidad se están intencionando hoy? Ya, ya. Ya, eso sería difícil responderlo, porque de alguna forma siempre cuando se llama un poco a la unidad, hay algo como que alude un poco a esa chilenidad, ¿cierto? Uno podría decir que está como intencionando la sensación de chilenidad. Ahora, en particular, porque hacía alusión al gobierno, el gobierno hoy en particular, o sobre todo al principio, tenía un relato que era sobre el bicentenario, sobre como los chilenos del bicentenario, etcétera, y mucho en ese relato trata de aludir a la chilenidad. O sea, de hecho, hay unas cosas que se llaman las obras del bicentenario. Hay un montón de proyectos, de planes de obras públicas que son sobre el bicentenario, y ahí se está intencionando como generar una sensación compartida de chilenidad. Esa es una de las cosas. Ya, perfecto. Sebastián, vamos a dejar hasta aquí porque ya se nos está acabando el tiempo. Yo agradezco profundamente por compartir con nosotros tu conocimiento, tu tiempo. Muchas gracias, Sebastián, por todo. Espero que lo hayas disfrutado tanto como nosotros. Eh, yo particularmente los disfruté mucho, aprendí muchísimo en este taller y espero que todos los que nos hayan visto hayan aprendido igual que yo. Por eso te doy muchas gracias. Yo también lo disfruté mucho, así que muchísimas gracias y bueno, cualquier cosa contigo pueden contactarme, lo que sea. Yo de verdad estoy muy agradecido y lo pasé muy bien también. Bueno, entonces chiquillos vamos a dejar hasta aquí porque ya no tenemos más tiempo. Ya a los que no pudieron hablar, ojalá que en un futuro podamos tener otra instancia quizás para poder conversar, ya más tiempo para poder conversar para la próxima. Les agradezco mucho a ustedes que participaron hoy y hicieron posible este taller. Ya espero sigan participando en las muchas actividades que Preparación Ética tiene preparadas para ustedes esta semana. Que estén súper bien y nos vemos entonces en la próxima ocasión. Gracias por todo. Feliz 18, que lo pasen Feliz bien. 18, exacto. Pásenla súper bien. Adiós.